Capitalismo de amigos, así lo tituló Miguel Ángel Pichetto en una entrevista esta semana. Preguntó, ¿vamos a hacer capitalismo de amigos o vamos a hacer una república? La verdad es que siguen apareciendo detalles y vicios en el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Ahora, preguntas sobran, respuestas todavía no hay tantas. Ahora, lo otro que tenemos que decir es que el tamaño sí importa. Sí importa. No es lo mismo un decreto para establecer un feriado puente que un decreto que deroga 300 leyes. Porque en esta semana se habló bastante acerca de cuántos decretos de necesidad y urgencia promulgó cada presidente. Y se habló de los 300 de Néstor Kirchner, de los cientos de Cristina Fernández, de los cientos de Alberto Fernández. Bueno, la verdad es que el tamaño es demasiado importante porque en este caso no se trata de un decreto de necesidad y urgencia cualquiera. Lo dijimos en la nota de Pulso el domingo pasado y lo señaló el diputado nacional Martín Lustó. Hubiese sido mucho más honesto de parte de Javier Milei promulgar 300 decretos de una sola vez, donde cada uno de ellos tratase de manera particular la derogación de las leyes que plantea en un solo decreto Javier Milei en 300 artículos, porque de esta manera en la que fue estructurado el decreto, los diputados y senadores solo pueden votar por sí o por no a todo o nada. Es decir, los legisladores pueden decir, sí, acepto la derogación de todas estas leyes o no acepto la derogación de ninguna. Y en realidad hay un montón de cuestiones que están en el decreto de necesidad y urgencia que serían sin duda aceptadas y acompañadas especialmente por los diputados y senadores de Juntos por el Cambio, con mayorías legislativas que Javier Milei hoy no tiene. Ahora, lo otro es que el contenido sí importa, porque este no es un decreto cualquiera, te decía recién. Hay una reforma implícita de las cuestiones laborales que no ha guardado ni siquiera las formas, pero mucho menos el debate necesario entre los distintos actores. Hay una reforma laboral que te están tirando por la cabeza sin haber dialogado siquiera con las cámaras empresarias, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con nadie, con los empresarios. Hay una reforma del Código Civil. ¿Vos me estás escuchando? ¿Vos te acordás lo que fue la reforma del Código Civil en 2015? Todo lo que hubo que recorrer, debatir, dialogar para poder reformar el Código Civil argentino, y ahora Milei en un solo decreto, en un solo acto administrativo del Poder Ejecutivo pretende él solo, porque a él se le ocurre, reformar el Código Civil argentino. Pero lo más grave es que los conflictos de intereses sí importan. Este es un eufemismo para señalar que hay gente que está de los dos lados del mostrador en el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. A esto le llaman conflicto de intereses en un gobierno como el de Javier Milei o como el de Mauricio Macri. Si esto mismo sucediera en un gobierno justicialista, el eufemismo sería corrupción directamente. Pero como estamos en un gobierno mercado friendly, entonces no es corrupción, es, entre comillas, conflicto de intereses. Te lo traduzco. Hay gente que está de los dos lados de la mesa en la negociación. Y acá el tema es los estudios de abogados y de contadores que participaron o habrían participado, no está confirmado, en la elaboración del decreto de necesidad y urgencia que escribió, entre comillas, Federico Sturzenegger. Y ya esos estudios de abogados y de contadores tienen nombre y apellido. ¿Te los cuento? Escuchá estos nombres y apellidos, estos estudios.
Uno de los estudios es Bruchó y Funes de Rioja. ¿Te suena Funes de Rioja? Sí, es el mismo, es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Bueno, pasó un momento muy incómodo con los colegas de Radio Con Voz esta semana, Funes de Rioja, cuando le preguntaron si su estudio de abogados había participado en la elaboración del DNU. Se desentendió, obviamente, dijo que hace años no está en el estudio, que son sus hijos los que participan en el estudio de abogados, pero nunca negó que el estudio haya participado en la elaboración del DNU. Escuchate otro nombre de otro estudio de abogados. Martínez de Hoz y Rueda. ¿Te suena Martínez de Hoz? Bueno, sí, es la misma familia. La de la sociedad rural, la del ministro de la dictadura. Martínez de Hoz y Rueda sería otro de los estudios de abogados que participó. Bombchill, O'Farrell, estudios muy conocidos. ¿Sabes por qué? Porque son los estudios de las grandes empresas. Ahora, si se confirma que estos estudios escribieron el DNU, solo por eso el DNU sería nulo. Porque existe algo en el Estado Nacional, según lo establecen las leyes y la Constitución, que se llama Secretaría Legal y Técnica, que es la que tiene que escribir los decretos y las leyes. No puede un estudio privado escribir una ley. No puede porque la ley lo prohíbe. De vuelta, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ahora, mucho más interesante que esto es listar quiénes son los beneficiarios del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Esto también lo empezamos a contar un poquitito en la nota del domingo pasado en Diario Río Negro. Digo, cuando uno habla de la desregulación de la cuestión que tiene que ver con las farmacias y esta posibilidad que establece el decreto de necesidad y urgencia de vender medicamentos en una góndola, bueno, ese es el modelo de Pharmacity. Y esto tiene nombre y apellido, es Quintana, el ex ministro de Mauricio Macri, el dueño de Pharmacity. Cuando se desregula el precio de la medicina prepaga, bueno, ahí atrás asoma Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, junto con las otras dos grandes prestadoras argentinas, OSDE y Medife. Cuando se desregula el espacio aéreo, ahí el gran ganador es Eduardo Eurnequian, concesionario de los aeropuertos Argentina 2000 en todo el territorio nacional y el principal padrino político de Javier Milei, su ex patrón, además porque Javier Milei trabajó en las empresas de Eurnequian, pero fue quien primero apostó por Javier Milei. Uno de los grandes beneficiarios del DNU es Eduardo Eurnequian. Cuando hablamos de la cuestión finanzas, el que más celebró la semana pasada el DNU fue Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. Pero además, ¿sabes quién? Diana Mondino, que va a ser una de las firmantes del DNU, porque es la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller de Javier Milei. Pero además es dueña de una financiera. Háblame de mayor conflicto de intereses que ese, cuando vos escribís la norma que va a beneficiar a tu propia empresa. Bueno, pero en un contexto diferente, con otro color político en el gobierno, esto sería un escándalo. Bueno, a nadie le parece raro que Mondino firme un DNU que beneficia a su propia financiera, por ejemplo. Y cuando hablamos de tierras y de desregulación de precios, acá aparece alguien muy particular que se llama Elstein, el dueño de IRSA. ¿Sabes por qué Elstein es muy interesante en esta lista? Esto pasó esta semana también. Una periodista en la conferencia de prensa habitual de las mañanas de Manuel Adorni, vocero presidencial, le preguntó al vocero: ¿quién paga la estadía de Javier Milei en el Hotel Hilton Libertador? Porque no se le conoce a Javier Milei otro ingreso que no sea el de funcionario. Y la verdad es que hace bastante tiempo Javier Milei viene donando su sueldo, sorteándolo todos los meses. El primer sueldo de presidente no lo cobró todavía. ¿Y cómo paga Javier Milei la estadía de más de 5 meses que lleva en un hotel de 5 estrellas? Bueno, no supo responder Adorni. Salió por la tangente, pero acá lo que uno sospecha es que Elstein, que estuvo por primera vez en una asunción presidencial, dueño de emprendimientos, iba a decir, de grandes empresas que tienen que ver, por ejemplo, con los shoppings. Los grandes shoppings en Argentina son de Elstein. Nordelta en Argentina es de Elstein. Digo,
Cuando hablamos de tierras y de precios en el DNU de Javier Milei, sin dudas el gran beneficiario, uno de los grandes beneficiarios es Edelstein, y casualmente es el dueño del hotel donde Javier Milei para desde hace 5 meses, en una suite de lujo. Se estima que unos $35.000 ya lleva gastados Javier Milei ahí. Nadie sabe quién ni cómo se paga eso. Bueno, acá hay un conflicto por dádivas, sin lugar a dudas, ¿no? Con alguien que apoya sin duda la política, la candidatura y ahora la presidencia de Javier Milei como el empresario, y una norma que ahora beneficia a ese mismo empresario. Ahora, la expresión más acabada, y con esto vamos cerrando, del capitalismo de amigos, tiene que ver con esto que se anunció ayer de los precios diferenciados. Te lo repasamos para que entiendas si no escuchaste la noticia. La Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados, que nuclea a, diría yo, el 80 al 90% de las grandes cadenas de supermercados en Argentina. Acá están los chinos y también las grandes cadenas como Coto, La Anónima y Cencosud, barra Jumbo, barra Disco. Anunciaron un acuerdo donde hay una canasta de 20 productos básicos, principales en la canasta, a la cual le van a aplicar un 20% de descuento por 60 días. Milei celebró esto ayer porque dijo que era un acuerdo no impuesto por el Estado, sino, entre comillas, voluntario, ¿no? Los empresarios voluntariamente, porque son muy buenos y nos aman, decidieron bajar los precios 20%. Ahora, llámenlo como quieran, ¿eh? Pónganle el eufemismo que más les guste. Esto no es otra cosa que un acuerdo de precios, muchachos. Milei, el de la escuela austríaca, el de Hayek, ¿te acordás? El que nos hablaba de cómo había que abandonar las historias y las ideas populistas y la presión del Estado para los empresarios, y que los acuerdos de precios eran un fracaso, y que la única causa de la inflación era la emisión monetaria. Ahora hace lo mismo que Sergio Massa, se sienta en una mesa y le pide por favor a los empresarios que bajen los precios. Eso acá, en mi barrio, en la casa de mi abuela y en la China, se llama acuerdo de precios. Milei acaba de establecer un acuerdo de precios. Está haciendo lo mismo que dijo que era un fracaso. Acaba de anunciar el gobierno un acuerdo de precios con los empresarios. Y la pregunta que a mí me surge es, ¿se podía bajar precio? Digo porque nos contaban que a raíz de la emisión monetaria furiosa que había hecho el gobierno anterior, íbamos a tener hiperinflación por varios meses más y que no había manera de detener las subas de precios, especialmente en alimentos, en textil, en bebidas, en artículos de primera necesidad. Ahora resulta que sí se podía bajar precio. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que unos son amigos y otros no? El gobierno anterior no era tan simpático y como este nos cae bien, entonces se puede bajar precios. Capitalismo de amigos. Ahora, todo confluye exactamente en lo mismo. ¿Te acordás cuando alguna vez le preguntaron a Milei si creía en la democracia y nos mandó a todos a leer el teorema de Arrow? Bueno, en realidad lo que sucede es que Milei, cuando te habla de las ideas de la libertad, no te está hablando de democracia, te está hablando de esto. Milei es cultor del capitalismo de amigos. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa y te acompañamos hasta las 10 en Voz al Aire.